La verdad que es un aniversario raro, porque por otro lado, bueno, son 111 años, no es poco, y teníamos una expectativa, sobre todo el año pasado, de hacer, habíamos hablado ya en el mes de febrero, por ahí de 2020, habíamos conformado un par de comisiones para hacer diversas actividades que después no se pudieron hacer. Empezó, recordemos que empezó el aislamiento el 20 de marzo, nosotros teníamos el 29 de abril nuestro aniversario, teníamos varias cosas pensadas para hacer la mayoría de ellas presenciales y bueno, tuvimos que suspender todo, después arrancamos, hicimos algunas cosas a través de la fundación, porque la idea era hacer visible la Fundación del Agrícola en los 110 aniversarios, ya que la fundación había sido aprobada por la asamblea anterior en octubre del año 19. Entonces dijimos, bueno, es una linda oportunidad para contarle al público en general que el Agrícola tiene una fundación y demás. Entonces, bueno, después de avanzado el año ya hicimos algunas charlas a través de la fundación, charlas virtuales y demás, pero no se pudo hacer lo que se quería hacer. Y bueno, este año, como teníamos el mismo escenario, pero un poco más abierto, habíamos pensado en una serie de actividades que ya tampoco las vamos a poder hacer tal cual las queríamos hacer, pero bueno, al menos creo que lo importante es que más allá de todo lo que pasó en el año que pasó y en esta parte ahora, nos hemos podido adaptar y la cooperativa está bien, está firme y hoy está pudiendo brindar servicio a todos sus asociados, pudo adaptarse a esta situación de pandemia en todos sus sectores y están todos funcionando prácticamente con normalidad. Y desde lo económico, estas restricciones prácticamente no nos afectó ninguna de las actividades, ya que todas las que brinda la cooperativa son de las esenciales, llamémosle. Hoy, la Agrícola Regional es una de las empresas más grandes que hay en la provincia de Entre Ríos, con mayor cantidad de rubros en los cuales trabajan. Por eso, nosotros constantemente estamos preguntándole a todas las empresas cómo hicieron para adaptarse el año pasado a partir del inicio de la pandemia en el mes de marzo, cómo transcurrieron el año anterior y qué está pasando este año. Esa pregunta la vamos a seguir haciendo porque queremos mostrar cómo el sector privado, el sector del trabajo, enseguida tomó conciencia, enseguida trabajó con los propios trabajadores para ver de qué manera se podía seguir funcionando y se logró seguir funcionando a tal punto que los contagios casi no se dan en los ámbitos laborales. Eso significa que si en un sector se puede hacer, en todos los sectores se podría hacer. Todo tiene que ver con la voluntad, el ánimo y el esfuerzo que se ponga para hacer esto. Por eso le preguntamos a Mayer cómo hicieron el año pasado en una cooperativa con la diversidad de divisiones que tiene, con la diversidad de servicios y producciones que llevan adelante para poder trabajar desde el hogar en los primeros días y seguir funcionando durante todo el año. Mira, yo recuerdo el día que estaba el presidente hablando, dando su discurso, diciendo, mañana empezamos con esto. Bueno, grupo de WhatsApp de los gerentes, tenemos un grupo que está Noelia como gerente general, después hay 5 gerentes de área, mensaje y nos vinimos a esta sala a reunirnos. ¿Cómo arrancamos mañana? No estaba todavía el decreto, si recordás, se hizo la conferencia de prensa y no estaba el decreto todavía, después más tarde salió, qué actividades podían abrirse, cuáles no, y bueno, como ya afortunadamente nosotros teníamos ya desarrollado desde sistemas una parte para poder trabajar desde la casa, entonces bueno, arrancamos en su momento reduciendo la cantidad de gente, algunos trabajaban de la casa, podíamos hacer las conexiones pues ya lo teníamos previsto, entonces lo sorteamos bastante bien y bastante rápido. Y también con la ayuda del área de gestión humana, que dentro de su estructura tiene un licenciado en seguridad e higiene, que fue la persona que junto con el médico que tenemos de asesor en la parte del personal, fueron diagramando cuál era los cuidados que debíamos tener en cada sector y rápidamente ya hubo información por un lado para el cliente que llegaba a la cooperativa y capacitación al personal para saber cómo atender. Y le pese a quien le pese, el principal motor de la economía en la provincia de Entre Ríos es el sector agropecuario. Ante una campaña agrícola buena, la provincia completa empieza a funcionar totalmente distinto. Y a finales del mes de abril, como estamos transitando, principio de mayo, se empieza a definir el final de la campaña.
terminando de cosechar el maíz y empezando a cosechar, o terminando la soja primera y empezando la de segunda, para definir y posicionarse frente al año próximo. Le preguntamos a Mayer cómo están viendo ellos este resultado que va a traer el final de esta campaña y las posibilidades para el año que viene. Arrancamos con el trigo, si bien no fue, estuvo por debajo de lo que fue el año pasado, claramente, fue bastante aceptable, sobre todo en nuestra zona de influencia, tanto en rinde como en calidad. En maíz estuvo bastante variable, no tuvimos el desastre que tuvo la gente de los departamentos del sur de la provincia, que sí, eso fue muy complicado, sobre todo lo que es departamento Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción, esos departamentos de Uruguay, fueron todos bastante muy complicados. Acá tuvimos mucha variabilidad, pero en el promedio, si bien cayó, y al igual que el trigo, en el maíz también cayó, más o menos los mejores precios compensan. Y en soja estamos arrancando, está la cosecha un tanto atrasada a lo que venimos acostumbrados otros años. Hoy es 26 de abril, el año pasado a esta época no estábamos listos, pero estábamos en un avance seguramente cercano al 80%. Hoy está bastante más atrasado, un poco porque hay bastante soja de segunda sobre trigo, que se hizo más soja de segunda el año pasado. Y bueno, y después alguna lluvia atrasó un poquito, pero también en soja hay bastante variabilidad. Esos días que faltó el agua en febrero y después hubo alguna lluvia, fueron dispares las primeras lluvias, entonces lo que estamos viendo es bastante variabilidad en el rinde, pero al menos lo que es calidad de grano, bastante bien, digamos, y aceptable. Y como decíamos anteriormente, la suerte del sector agrícola determina en buena forma lo que va a ser la economía de la provincia de Entre Ríos en general, por lo que derrama y por la gran cantidad de sectores que están ligados a lo agropecuario, incluso la propia construcción, madre de industrias. Lo que genera este sector mueve la economía estamos convencidos que es el motor de la economía de la provincia, y sobre todo en localidades como la nuestra, como la de Crespo, de donde está la cooperativa, y también en muchas de las sucursales donde la cooperativa está presente, se nota mucho la diferencia de un año en el que el agro le va bien y un año en el que no le va tan bien, porque termina derramando en un montón de otros sectores, desde el transporte hasta otros servicios anexos que siempre se nota mucho dónde está, cuando, como digo, tenemos un buen año o no. Esto creemos que para adelante, para lo que es el agro, puede ser un buen año todavía. Sin embargo, hay muchas cuestiones que por ahí le dan algo de imprevisibilidad al productor, sobre todo desde la parte política, que por ahí hay algunas cuestiones que no son claras, hay algunos, no sé, hay anuncios o dichos de algún funcionario y otro que generan un poco de incertidumbre, y es lo que el productor a veces lo hace no saber con qué escenario se va a afrontar en la próxima campaña. Sacando esa parte que tenemos política, digamos, que por ahí genera cierta incertidumbre, en el resto tenemos, con respecto al año pasado, mucho mejores precios de todos los productos, que eso es algo bastante inédito. Hace muchos años que no teníamos estos precios de soja, de maíz, de trigo y de sorgo, que es un cultivo que el último año creció mucho, que todos valgan mucho. Hace bastante que no se da. También es cierto que en los últimos 3 meses los precios de los fertilizantes han tenido un aumento más que importante, de alrededor del 30% en dólares, lo cual cambia bastante el número a la hora de encarar la siembra fina que está empezando en próximos días. Así que todavía está todo un poco frío. Hablando con los productores, todavía están muy metidos en la cosecha y no sobre lo que es la intención de siembra, no tenemos un panorama claro todavía. Yo entiendo que sí, dependiendo un poco de la actividad o depende a dónde nos orientemos. La cooperativa en este momento, si bien no tiene un gran proyecto empezado como para una inversión grande de alguna actividad nueva, sí tiene algunas cuestiones en curso, como por ejemplo una renovación de una granja avícola que tenía la cooperativa bastante
antigua y ahora lo está renovando con esas instalaciones. Y después tenemos otras actividades que venimos desarrollando los últimos años y le queremos apostar más este año, como es, por ejemplo, la prestación del servicio de Internet, que estamos haciendo de manera inalámbrica a los usuarios rurales. Y todo eso lo estamos viendo como algo que justamente esta situación de pandemia y de cuarentena potenció el uso de esas herramientas. Entonces creemos que eso le vamos a seguir poniendo inversión y atención a esos rubros. Quizás lo que hay que repensar es un poco lo que tiene que ver con los espacios y los lugares y los metros cuadrados que por ahí parecían en algunas cosas muy necesarios hace un tiempo atrás y ahora todo eso obliga a repensarlo, ¿no? Hablar con una empresa como la agrícola nos permite diversificar la charla en una cantidad enorme de sectores para ver qué es lo que pasa. Y una de las cosas que nos llamaba la atención es qué es lo que había pasado con el comercio electrónico en ciudades como Crespo a partir de la pandemia, qué es lo que pasó con el e-commerce y con las ventas de un supermercado tan importante como es el de la agrícola y qué es lo que pasó también con la ferretería y los corralones. Afortunadamente se había tomado la decisión unos años antes. Nosotros un año y medio, más o menos, 2 años antes de que arranque la cuarentena, ya teníamos nuestro sitio de compras online, que es Erlar Online. Y lo veníamos difundiendo, haciendo alguna promoción, pero venía con poca actividad porque no había una cultura acá de ese tipo de operaciones. Y tuvo un crecimiento importantísimo. Pasamos de tener algo así como unas 70, 80 operaciones mensuales, que no era nada, a tener eso por día. Entonces estamos ya con pico de 200 operaciones por día, los días con promoción y demás. Entonces en un momento llegamos a tener 14 personas en el supermercado juntando pedidos y armando para los clientes que compraban por web. Después eso mermó un poco cuando pasó la parte más estricta de la cuarentena, pero no mermó al nivel anterior, sino que quedó al menos la mitad de ese pico, se mantuvo y creo que hoy es una opción muy importante que le da la cooperativa a su asociado y cliente en general de poder hacer la compra desde la comodidad de su casa y recibirlo. Tienen la opción tanto como de venir a retirarlo o de recibirlo en el domicilio. Y eso el año pasado se desarrolló muchísimo y también el que se use más nos hizo perfeccionar muchas cosas que por ahí cuando el volumen era poco no incidía tanto. Cuando había tanta cantidad de operación y había que hacerlo más ágil y más rápido, nos sirvió también para perfeccionar mucho ese sistema. Bueno, corralón y ferretería no están dentro de el esquema este del Erlar Online es solo para supermercado y hay algunas cosas de artículos para el hogar adentro también. Lo que es la parte de corralón y ferretería se hizo venta telefónica bastante, también por WhatsApp, se agregó una línea ahí por WhatsApp y el año pasado tuvo un crecimiento importante la construcción en nuestra zona porque si bien las noticias mostraban que la construcción caía, era por las grandes inversiones en las ciudades grandes, acá tuvo un desarrollo importante porque fue un buen año también para la agricultura, la avicultura, entonces eso genera, como siempre lo decimos también, cuando el productor le va bien, invierte en la zona. Eso se vio claramente el año pasado, tuvimos mucha demanda en corralón, sobre todo para galpones, y después también algo de demanda de la gente, porque estaba adecuando su casa, porque al estar más tiempo en nuestra casa el año pasado le prestamos atención a cómo estaba la casa, ¿no? Entonces tuvo un desarrollo importante esa sección el año pasado, que después se frenó un poco por algunas complicaciones también sobre todo de los proveedores, porque hubo algunos lugares donde le pegó más el COVID, el aislamiento de su personal, entonces se complicó algunos materiales puntualmente el aprovisionamiento y no pudimos vender todo lo que hubiésemos querido, digamos, más que nada por problema con proveedores, ¿no? Y por último le preguntamos a Diego Mayer cómo van a ser los festejos que han quedado al menos hasta el momento y en qué marco se van a estar dando. De lo que queríamos hacer, mucho no se pudo hacer. Se siguieron haciendo algunas charlas virtuales a través de la fundación. Tenemos alguna que otra más prevista ahora.
Ahora puntualmente tenemos en curso una promoción en el supermercado para que dijimos, bueno, la manera que podemos hacer de festejar este aniversario sin juntar gente, que no se puede, es bueno darle al menos, devolverle algo a los clientes, que bueno, entonces vamos a hacer unos sorteos que se van a hacer el día del aniversario, el 29, que se van a sortear órdenes de compra de 10.000 pesos, 15 órdenes de compra, 3 bicicletas y un televisor, que eso se sortea por las compras en supermercado Crespo y sucursales, y también agregamos algunas órdenes de compra por las redes sociales, digamos, por Facebook y por Instagram también. Y después veremos, hay una cuestión que quedó postergada del año pasado, que si bien no podremos hacer un acto invitando a la gente y demás para hacerlo, lo haremos de manera casera, al menos, que es este edificio donde estábamos nosotros, y sobre todo la esquina del supermercado, en el 2019 fue declarado Patrimonio Arquitectónico Provincial, y esa resolución nunca lo difundimos mucho porque la idea era el día del aniversario de los 110 años, poner una placa, hacer un acto y darlo a conocer. Eso quedó trunco por todo lo que hablamos anteriormente, entonces la idea es este año al menos darlo a conocer. Si bien no podremos hacer un acto como quisiéramos, al menos lo vamos a estar en los próximos días descubriendo esa placa y difundiéndolo por todos lados.